Ignacio, a veces cuando uno va a viajar a un país que no conoce, se imagina cómo puede ser ese país, así como tú de repente cuando te encuentras con algo que la gente tira, te imaginas en qué transformarlo. Cuando llegaste a China, aquello con lo que te encontraste, ¿era lo que te imaginabas que podía ser? En parte sí, por un tema de curiosidad personal, digamos, yo soy muy de mirar documentales, o sea, tenía una noción de lo que, ¿no? Como ciertos datos en el archivo. Ahora después en vivo, digamos, sin duda que no, que la sensación es bien distinta a o sea, hay cosas que se cumplen, o sea, las dimensiones, un amigo mío que hace cerveza artesanal, la gente de Bimba, tuvieron la oportunidad de ir un mes a China, entonces él ya me había hecho como una especie de avant premier de lo que podía llegar a impactarme, sobre todo el tema de las dimensiones, ¿no? La escala de China, uno lo supone, pero claro, cuando lo ves es realmente imponente, ¿no? Lo que me llamó la atención, que no lo esperaba, era que yo me lo imaginaba más, digamos, como lo que uno ve en las películas, porque es la primera vez que viajo, pero una cosa más como por lo menos el centro, porque la embajada de Uruguay está en una zona céntrica, eh, me lo imaginaba más como Nueva York, o sea, edificios, un edificio al lado de otro, ¿no? Las moles gigantescas, me imaginé eso. Y después, bueno, que la ciudad se iba, hablando de Beijing, ¿no? Eso no es así, es bien distinto a lo que yo me había dibujado en la cabeza. Hay mucho verde, o sea, se nota que hay, por eso digo, aclaro que es como, digamos, lo que mi vista llegó a divisar hasta el horizonte, porque eso es muy difícil de calcular hasta dónde llega la ciudad, por el tamaño descomunal, pero lo que vi fue digamos, una parte urbanística, una planificación, seguramente, que no cabe duda que no es al azar. O sea, hay un edificio grande, hay un parque, otro edificio, o sea, hay edificios realmente monstruosos, eh, pero siempre tienen algo verde al lado. Y otra cosa que me di cuenta el segundo día recién, yo me sentía aparte de raro por el viaje, pues son 40 horas que uno está entre las escalas que hace y redondeando 40 horas. Entonces, y bueno, y la diferencia horaria que me habían avisado, pero nunca lo había vivido, estaba como con esa sensación de incomodidad y rareza de estar y de haber llegado también, ¿no? Era una mezcla de sensaciones, ¿no? Emoción, curiosidad, ansiedad, bueno, todo lo que le puede pasar a alguien que le suceda algo de eso. Pero había algo que no lograba decodificar qué era, y al segundo día me di cuenta que veía, o sea, el hotel, para que se entienda, comparándolo con Montevideo, estaría en pleno 18 de julio, una zona o Tres Cruces, por así decirlo, una zona muy transitada, o Buenos Aires, que era más parecido, me hizo acordar más a Buenos Aires, 9 de julio, o sea, una gran avenida con varios carriles, mucho tránsito. El ruido, no había casi ruido, no había bocinas, muy pocas bocinas se escuchaban, en un día hábil, ¿no? De trabajo común y corriente. Y el ruido de los motores de los autos. O sea, los tipos están muy evolucionados en lo que es motores eléctricos, bicicletas. La bicicleta es pública, o sea, hay como tenemos la idea de Holanda, pero no sabía que China lo tenía tan incorporado. Ese concepto lo tengo más de Holanda, ¿no? Que se anda mucho en bicicleta. Acá es impresionante. Hay miles y miles y miles de bicicletas estacionaditas como de a 50, por así decirlo. Cada 2 o 3 cuadras ahí están esos estacionamientos y uno viene, agarra una bicicleta y sale andando. Va a tal lado y la deja. Y así viene otro. No sé bien cómo será el control de todo eso, pero
llama la atención, y las motos son generalmente eléctricas, entonces no tenés ves el movimiento, pero el ruido es mínimo. Entonces esa sensación fue de una gran sorpresa para mí. Eso en cuanto a lo de, digamos, de una visión turística, por así decirlo. Después el impacto visual, ya más en lo mío, viene cuando visitamos un distrito de arte. Le llaman distrito porque es un barrio entero. Sería algo muy parecido a lo que es AFE acá. Es una estación de tren enorme, que están los barracones antiguos. Eso está en desuso, o sea, fue, digamos, suplantado por los trenes rápidos o por los subtes. Entonces es una terminal de trenes que se convirtió en todo un barrio que tiene cafés, galerías de arte, pero galpones del tamaño de una manzana, para que uno entienda. No sé la cantidad que hay, pero son muchísimos. Por eso le dicen distrito, porque es como un gran barrio, eh, que se respira aire y buen gusto por todos lados. Porque los tipos están, esos lugares son como bastante occidentales también. No son tan, son como más internacionales, por así decirlo, ¿no? Pero tal, eso me sorprendió. También se ven algunos lujos dignos de una ciudad enorme, en cuanto a autos, yo qué sé, tiendas de ropa. Visualmente no escapa a mi curiosidad, si bien no voy a comprar la prenda, pero la vidriera, la presentación estética de una cosa de gran nivel, sin duda que está hecha para impactar, y realmente ocupó un lugar en mi cabeza, ¿no? Todo lo que es vidriera, una cosa impresionante. También el trato con las personas o el trato que recibiste forma parte de tu experiencia. Y uno cuando te escucha hablar y empieza a imaginarse lo que tú relatas, también trata de crearse la idea de cómo son los chinos. Bueno, sí, por supuesto. El, o sea, todo fue realmente muy cordial. eh, no sé si lo comenté, pero bueno, si no lo comenté es el momento. eh, Ellos consideran que en todo negocio, porque es un país que históricamente ha negociado con todo el mundo, ¿no? O sea, la ruta de la seda, Marco Polo, todas esas cosas que tenemos más o menos todos en nuestro imaginario. Es un país muy comerciante. Lo relacionan siempre al arte. O sea, un negocio que tiene digamos, un cierre con algún tipo de expresión artística, o sea, por poner un ejemplo bien gráfico, ¿no? Si dos empresas van a hacer un negocio, una empresa china y una empresa uruguaya, la empresa china va a traer una obra de un artista chino para regalar, y la empresa uruguaya lleva algo de un artista uruguayo para su cultura. Eso es considerado el broche ideal de un negocio. ¿Se entiende? Es una idea un poco lejana todavía para nosotros. Creo que por eso un poco, eh, teniendo la oportunidad de ir y conocer esa cultura, me parece que puede favorecer sobre todo a los que estamos en la parte creativa. Cuando digo los que estamos en la parte creativa, me refiero en el amplio sentido, ¿no? Eh, Puede ser un poeta, un músico, o sea, las diferentes expresiones artísticas, ¿no es cierto? Em, bueno, el trato fue siempre impecable. El, el chino es muy respetuoso, sobre todo las personas que yo traté, ¿no? Em, en la primer parte, porque la gira se divide en dos instancias, ¿no? Una es la parte de exposición y contacto con la embajada, em, y después la segunda parte de la gira es en Chindechen, que es la capital de la porcelana.
es un orgullo esa ciudad para ellos, porque ellos consideran que ahí nació la mejor porcelana del mundo y tienen, bueno, un montón de museos y cosas montadas para realzar ese orgullo nacional. Ahí tuve la oportunidad de también tener como un acercamiento más, más informal, esa es la palabra, con el anfitrión. O sea, yo tuve dos anfitriones. Uno es la embajada con un grupo de empresarios, que fue los que costearon mis gastos en la estadía en Beijing. Y después tengo un anfitrión en Chindechen, que para que se entienda es en línea recta para abajo de Beijing, 1500 kilómetros para abajo. Entre Beijing y Shanghái estaría. Fue una ciudad que fue atacada por los japoneses, o sea, estaba más para el lado, más para el lado oeste, más para el lado de Japón, más cerca de Japón. Para que se entienda un poco, ¿no? Porque es tan grande el mapa de China que digo más o menos por dónde queda. Y el trato, bueno, ahí fue impecable. Yo también venía, porque tenía una hoja de ruta, había pactadas ciertas cosas, por eso recalcaba eso de la forma de hacer negocios que ellos tienen. Mi anfitrión tiene una fábrica de cerámica, de porcelana, y aparte de hacer negocios, de exportar, hay muchas fábricas en la ciudad, aparte de hacer eso, ellos tienen una fundación que hace intercambios, o sea, recibe gente. Hacía un tiempo habían estado unos alemanes, no me acuerdo exacto cuánto tiempo, hace unos meses atrás. Lo hace más o menos 2 o 3 veces al año, dependiendo su agenda. Pero también eso es interesante de saber que esta gente está interesada en conocer diferentes culturas del mundo, ¿no? Es que no se quedan solamente con su tradición, su historia y cierran eso y no entra nadie, que es un preconcepto que podemos tener, ¿no? Si bien obviamente tienen sus secretos de trabajo, o sea, sus técnicas, sus cosas pueden tener sus fórmulas que no las van a divulgar, pero el taller está abierto, los tipos muestran todo, te atienden todo el día, impecable. Tuve la oportunidad de trabajar, también dentro de la agenda que estaba planificada, o sea, es un ida y vuelta. Era un día, fueron 5 días ahí, ¿no? Un día se visitaba un museo histórico, visitamos un museo histórico de la porcelana que era realmente un lugar muy, muy, muy místico. O sea, están los viejos hornos de cerámica, un lugar turístico, ¿no? Ahí se paga una entrada, como que vaya uno a un parque. Es un poco la manera también se ve de mantener ese lugar que es enorme. Y ahí uno tiene la oportunidad de ver la historia de la porcelana, la historia del lugar, pero tienen una parte de venta, uno puede comprar cosas que se producen en ese lugar todavía. Hay una parte que está en desuso y otra parte que está en uso, y bueno, y ahí tuve la oportunidad de ver este, eh, 3 o 4 artistas eh, pintando porcelana en vivo. Había un veterano que probablemente tuviera unos 80 años tal vez, que no se le podía hablar por el nivel de concentración que tiene que tener para realizar lo que hace. Una técnica impresionante. Y después, bueno, al otro día se hacía otra actividad más de taller. Así anduvimos, tuve la oportunidad de trabajar. Yo si bien no estoy trabajando en modelando la arcilla en este momento, pero es algo que ya lo tengo incorporado desde la niñez y lo disfruto mucho. O sea, por eso lo que estoy haciendo en el momento es una búsqueda. Y después, bueno, la afinidad con el barro va a estar siempre. Entonces, bueno, esa actividad fue muy linda. Hubo una visita a un instituto de arte para jóvenes, ¿no? O sea, sería como similar a un bachillerato artístico nuestro, pero es un lugar que debe de tener el tamaño del Liceo 1, tal vez un poco más grande. El predio es más grande, pero el edificio debe ser algo similar, que es solamente para arte.
Entonces ahí tuve la oportunidad de construir algo en arcilla, interactuar un poco con los profesores, gente encantadora, ¿no? Te recibe con una sonrisa de oreja a oreja, vos te das cuenta en su lenguaje corporal que los tipos están contentos de recibirte. Y bueno, y en la tarde ese día realizamos una visita a un instituto, a una escuela privada. O sea, fue un público y un privado. Y ahí eran niños de 12 años que también se hizo una actividad de modelado en arcilla, un poco más ya más, más descontracturado. Eso es una actividad que hace esa fundación como aporte, digamos, si bien ellos hacen negocios, tienen sus fábricas, pero aparte hacen esa actividad.